¿Mande? ¿Ya no te has enfermado? No, hace días como que me agarró un dolor de cabeza y yo dije, ay, no puede ser. Pero no, nada más fue ese día y ya se me pasó después, porque sí duré todo el día. Pero no, así que me he enfermado ya no. Afortunadamente ya no. Ya viene el Sí. calor, espero ya no enfermarme. Es que te enfermas en tiempo de frío, ¿verdad? ¿Me dices? En el cambio de clima, Ah, así repentino. sí, ya sé. No, puras fallas. Pero bueno, lo bueno que andas bien, ¿no? Y el chiste es cuidarse porque, pues ya ves, toda esta crisis de salud con la que andamos, esta pandemia, Sí. hay que cuidarse, no hay más. Así. Bueno, entonces, pues vamos a grabar el video o la videoconferencia también para subirla en plataforma, que esté ahí disponible para cuando la deseen consultar, y también para tu compañero, también que la pueda consultar, aunque pues ahí le dejé dicho, ¿no? Que de todas maneras entiendo que ahorita ande trabajando y pues como que los empleos ahorita no están muy bien pagados, ¿no? Entonces, pues ni modo, tienen que No, trabajar. Entonces, igual en gente otro en la, momento. ¿Mande? no hay gente en la calle porque trabaja en el taxi. Sí, no hay muchos pasajeros, entonces, pues ni modo, ya a lo mejor otro día nos ponemos él y yo de acuerdo y esta misma videollamada la tendríamos él y yo, o si desea ver el video, pues ya, ¿no? Ya lo checamos con él. Bueno, Silvia, vamos comenzando. Les dejé una tarea en la que relacionaba la ética, la filosofía y la educación física, ¿te acuerdas? Que fue la de la Sí, conclusión que me hiciste si subiste a plataforma. sí. Ok. Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención vaya, de esa lectura, que en sí es un artículo, para ser exacto? ¿Qué es lo que más te llamó de ese artículo? La atención de ese artículo. Oh, pues, Buen punto, ¿qué era? ¿eh? Sí, la Sí, la filosofía. filosofía y la educación física. ¿La qué me dijo primero? La ética, la Ah, filosofía, la educación física. ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Bueno, te la voy a poner más fácil porque también ya ha pasado algo de tiempo, ¿no? Tú lo hiciste desde hace mucho tiempo. Bueno, te lo pongo así para facilitarte la vida y no complicártela. Tú, como licenciada en Cultura Física y Deportes, gran parte de tu trabajo se irá a la educación física, ¿no? Específicamente, quizás al trabajo de la activación física con chicos, con alumnos, con niños, qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que estamos viviendo ahorita es pues vaya, es algo, si no nuevo, porque ya lo hemos vivido hace, si mal no recuerdo, 8 años, 10 años, no sé, de una pandemia y el aislamiento, los problemas de salud y todo esto, pues, si bien no es nuevo, pero sí es algo que estamos viviendo en tiempos modernos, ¿no? Donde se tiene la tecnología a la mano. Por ejemplo, pues teníamos Google Meet a la disposición, tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Windows, Team y no sé cuántas, 50, 100 plataformas distintas, ¿no? Pero ahora a lo mejor para el que da, no sé, ética, pues a lo mejor está fácil, una videollamada, tareas y todo muy tranquilo, todo muy relax. Pero para ti, para ti que tienes... Los perros que aparecen en todas las videollamadas ellos. Es que él toma la clase también, ¿no? Está participando. Decía, para tu área es un poco más difícil, ¿no? Por Sí. ejemplo, si tú eres maestra de educación física en una primaria, por ejemplo, ¿qué tan complicado o qué tan fácil puede ser el uso de las tecnologías como estas plataformas digitales para poder impartir tu trabajo? ¿Es complicado? ¿Sería fácil? ¿Qué piensas? Si en ese momento tú la educación física tuvieras que darle clases a tus alumnos, pero no estás presencialmente, o sea, no estás físicamente, entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué te complica la vida esto? ¿Qué harías?
pues sí está más difícil. Pues igual y yo creo que se puede, igual que así, pues por una videollamada, pero también porque pues no todos los niños tienen acceso a pues a esta tecnología, no sé, a una computadora para poder hacerla, quién sabe. Es que creo que sí está complicado, ¿no? Porque, pues no sé, quizás estamos acostumbrados a la relación, ¿no? A la parte de la interacción social, a que el maestro de deportes está en la cancha, está, no sé, ya con su planeación de clase, ya listo para trabajarla, ¿no? Y dices, pero estás presencial, estás teniendo esa interacción. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa interacción y que estás detrás de un teléfono, por ejemplo? Dices, ¿qué seguridad voy a tener de que el alumno verdaderamente está haciendo lo que le estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué seguridad tengo de que no va a fallar la tecnología? O sea, hasta incluso dicen, ¿cómo le voy a hacer para llamarle la atención detrás de un teléfono? Porque es parte, ¿no? De la interacción humana de un maestro con su grupo, con sus alumnos. Entonces, creo que esta situación, esta emergencia de salud, definitivamente, por lo menos en México, va a ser como un detonante de muchas cosas, ¿no? Nos hemos resistido en los últimos años a modernizar la educación, nos hemos resistido a evolucionar, a dar ese paso, y nos hemos encuadrado nada más a que el maestro está frente a grupo, utilizando un pizarrón, si bien nos va, utilizando diapositivas en un cañón y trabajando. Y si el maestro de educación física, pues en la cancha y si bien le va, pues haciendo unas actividades, no sé, activación física, qué sé yo, eh, dice el maestro, voy a diversificar, los dejo en el salón y les dicto reglas de fútbol, reglas de básquetbol, reglas de no sé qué son las olimpiadas, y ya diversifiqué mi cátedra. Pero realmente nos hemos encasillado a eso, o sea, no hemos querido avanzar, la educación se ha ido rezagando por lo menos en México, y la prueba está que actualmente ante esta crisis, ¿cuántos problemas ha traído la tecnología, no? En el sentido de que las mamás dicen, es que ¿cómo le voy a poner a hacer matemáticas si yo no sé? Y el maestro nada más le mandó tareas y no le explicó, y ¿cómo le va a explicar el maestro? Y el maestro por el otro lado del celular es, ¿y cómo le explico con el celular si no lo tengo a la mano al niño? Y luego la mamá, quedamos de hacer videollamada a las 8 de la mañana y la mamá se conectó a las 8:30, entonces ya a la media hora quería la mamá que le dijera. Entonces se ha convertido en un caos, ¿no? En pocas palabras se ha convertido en un caos. ¿Por qué? Porque seamos realistas, no hemos sabido evolucionar y no hemos manejado las tecnologías que los tiempos actuales nos exigen. Y en el caso de la educación física, pues creo que no es la excepción, también es complicado. ¿Cómo les van a dar clases de educación física? El objetivo de la educación física, pues no es nada más ponerlos a correr. El objetivo de educación física en la educación es crear, ¿no? Desde conciencias del buen comer, de la importancia de la actividad física, la importancia de conducirse como un individuo integral o un individuo ético. La educación física es la perfecta, como el perfecto pretexto para hacer que tus alumnos, esos pequeños niños, crezcan íntegros, ¿no? Crezcan con valores, crean con compromisos sociales, pero también crezcan con amor a su educación, a su cuerpo, respetando su espacio, respetando a las demás personas y todo esto. Pero ¿cómo le hacemos si estamos a distancia, ¿no? A través de un teléfono, a través de una computadora, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, aquí viene la parte importante, es que, pues, el maestro de educación física, ¿cómo va a trabajar con ellos? Pues, aquí nada más ni menos es que se tiene que buscar las estrategias y por ende, pues, ahora hay una necesidad y nos tenemos que apoyar de lo que tenemos a la mano. ¿Y qué es lo que tenemos a la mano? WhatsApp, ¿no? Skype, Google Meet, qué sé yo, lo que sea, como parte de. Entonces, en el texto que hablamos, el artículo, para ser exacto, que tú abordaste, deja en claro perfectamente cómo la educación física
es concebida históricamente como parte nada más pues de una actividad, vaya, ¿no? Simple y sencillamente una actividad física y ya. Pero sabemos que la educación física es más allá de eso. Incluso la podríamos relacionar con cuestiones filosóficas. ¿Por qué? Porque la filosofía va a estudiar el conocimiento, el origen del conocimiento. Y la educación física también es considerada una disciplina que va a estudiar el origen, va a estudiar la importancia que tiene la forma en cómo un individuo lleva a cabo su vida de forma integral. Y la integralidad va de la mano con pues los valores, lo que te decía, ¿no? El cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación. Entonces, por eso va muy, muy, muy de la mano. Entonces, ya después de todo este show, todo este verbo, todo lo que te mareé, ahora va la pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tendría en estos momentos, ahora sí, el trabajo que tú haces? O sea, si tú como maestro de educación física fomentas valores, fomentas autoestima, fomentas, ¿no? reglas, amor por tu cuerpo, cuidado de tu cuerpo, ¿a través de la tecnología cambiaría algo? ¿O es enteramente igual? ¿Tú qué consideras? ¿Tú qué crees? ¿Cambiaría algo con el uso de las tecnologías? Pues un poco, porque tiene uno menos control desde detrás de la pantalla, pues, que estando presente así cara a cara con los niños. Pero igual, pues, si se les está enseñando pues lo mismo, que pues, no debería de cambiar mucho, ¿verdad? Pero pues si es en niños, sí cambiaría a lo mejor un poco, porque ellos como que requieren un poco más de atención, estar más encima de ellos para que te hagan caso. Sí, definitivamente. Sí cambiaría, ¿no? Te digo, todo esto nos ha cambiado porque nosotros no hemos evolucionado. Quizás si desde 5 años atrás hubiéramos dado mucho énfasis a la tecnología, quizás ni siquiera resentiríamos estos cambios, ¿no? Pero actualmente, pues como todo es presencial, todo es tradicional, pues ahorita se nos complica la vida. Y sí, efectivamente, te complica un poco por la distancia, ¿no? Porque no estás ahí presencialmente. Pero en teoría, volvemos a lo importante del vínculo maestro, alumno y padre de familia. O incluso, ese es un triángulo, no una triada. Alumno, maestro y padre de familia. Pero incluso esa triada se puede hacer en un efecto de 4 puntos, agregando o sea, el maestro, la escuela, o los padres de familia y el alumno. Entonces, estamos hablando de 4 puntos que convergen ahí, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso no ha cambiado, porque presencialmente también la necesitabas. La familia, los padres de familia son importantes en el desarrollo de un niño. O sea, el maestro es importante lo que va a trabajar para el desarrollo del niño, pero también los papás son importantes en el desarrollo de un niño, ¿no? Y lo vemos de esta manera. Eso es presencialmente. Normalmente el papá ya le dice al alumno, pues lleva el uniforme de deportes porque con eso te va a calificar el maestro. O sea, le resta importancia, le resta relevancia y se ocupa más de las matemáticas, de español, de ciencias, qué sé yo, porque dice, esas son las materias importantes, cuando no es cierto. También en la educación física es una materia importantísima, pero no le damos el valor, o como padre de familia no le damos el valor que requiere. Ejemplo, hace, ¿qué te gusta? 2 días, Silvia, me manda mensaje una compañera, una amiga, ella es abogada y dice, oye, es que estoy mal o estoy bien, es que estoy enojada. Y yo, caray, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que en la escuela de mi hijo, el maestro de deportes me pide puras
ya te imaginarás qué, ¿no? Una palabra muy fea. Me pide puras eso. Y yo, pero, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué te pide? O sea, no entiendo. A ver, platícame qué es lo que te pide. Y dice, pide que le tome video al niño. Y me pasó un cuadro que yo lo tengo que imprimir y lo tengo que llenar con pluma. Y yo, a ver, ¿cuál cuadro? ¿De qué se trata? Pues el cuadro te decía que cuánto tiempo podía mantenerse el niño en un pie, vaya, ¿no? Equilibrado con un pie, y después cuánto tiempo se mantenía equilibrado con otro pie, cuántos metros avanzaba con una cuchara en la boca, y en la cuchara iba un objeto redondo como un chicle, una canica, algo así, y así sucesivamente, y ella lo tenía que anotar en el cuadrito y lo tenía que grabar en video. De tal manera que para ella, eso que le pedía el maestro eran puras tonteras, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, yo le digo, pero a ver, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que te pida eso o que tú quieres que al niño le den otro tipo de materias? O sea, ¿por qué no reniegas con la maestra de español o con el de matemáticas? Es que de educación física no es una materia, es un relleno, seamos realistas, me dice. Entonces ahí es donde yo le digo, espérame, puede parecer un relleno, pero realmente es tan importante educación física como tan importante es matemáticas o español. Te voy a explicar por qué. Era tan largo que mejor opté por hacerle un audio, ¿no? Porque era tan largo lo que le iba a decir que dije, pues le voy a mandar mejor un audio. Le digo, a ver, el hecho de estar en preescolar, muchos papás creemos y que en preescolar, si el preescolar es muy bueno, si la escuela es buena, nuestros hijos van a salir leyendo y escribiendo. Si lo hacen es porque el colegio y la maestra son muy buenos. Le dije, eso lo hacen muchos colegios porque eso es un parámetro que piden los papás. Entonces, el papá dice que su hijo en preescolar, porque todos sus hermanos que estuvieron en ese colegio salieron leyendo y escribiendo, pues todos los niños tienen que salir leyendo y escribiendo. Le dije, pero nada está más alejado de la realidad, porque en preescolar no es obligación que el niño sepa leer y escribir. O sea, eso es en primaria. Sí conocen o deben de conocer ciertas bases, como ubicación de letras, ubicación de números, etc. Dije, pero no es así. O sea, eso es un mito, que los papás decimos, lo voy a mandar a un colegio al niño o a la niña para que ahí le enseñen a leer, escribir, y ya no batallo yo como papá, y ya va a salir a la primaria y bien a gusto y que no sé qué. Dije, pero no es cierto. Realmente el preescolar es para empezar a madurar la cuestión motriz, ¿no? La cuestión cognitiva. Exactamente. El control de su cuerpo, el control de su tono muscular. Es que si un niño logra, a lo mejor la primera semana de deportes en el kinder, lo ponen de puntitas y se va a caer. Pero lo más seguro es que al final del ciclo escolar ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque eso logró madurar desde los músculos, pero también logró madurar cognitivamente. O sea, está muy relacionado la cognición, el cerebro, con el resto del cuerpo. Entonces, un niño que empieza a madurar cognitivamente seguramente es un niño maduro físicamente, y viceversa. Un niño físico maduramente seguramente será un niño maduro cognitivamente. Entonces, muchos papás creemos que el preescolar, que les enseñen números, colores y hasta inglés les queremos meter, le dije. Y cuando lo hacen los niños, sí, qué padre. Dije, pero te das cuenta cuando está en primero, en segundo de primaria, que cada ratito se te cae el niño, ¿no? Cada ratito se tropieza y tú dices, bueno, es que este niño cada rato se cae. Te das cuenta que tiene una letra fea, te das cuenta que tarda mucho en analizar ciertas cosas, y tú, oye, pero ¿cómo se tarda? Es tan lógico lo que le pido, que no sé qué. ¿Es por qué? Porque tú no lo dejaste madurar en ese sentido. Entonces, si el maestro de preescolar, el de educación física, te dice que el niño tiene que hacer saltos de rana en el piso, lo tiene que hacer porque tiene una razón de ser, tiene un porqué. Si el maestro de deportes dice que tiene que traer la cuchara en la boca con un chicle, lo tiene que hacer porque es parte del desarrollo motor, ¿no? Es parte del desarrollo cognitivo. Entonces,
déjalo, o sea, deja que él haga su chamba, tú haz tu chamba como mamá, ¿y cuál es tu chamba? Pues trabaja, ¿no? Toma video que te pide el maestro y haz el cuadro con las anotaciones. Esta experiencia que te platico es porque esa es como la creencia, ¿no? General, parte de la cultura del mexicano en donde la materia de educación física es el relleno. Y llegamos hasta la secundaria creyendo que educación física es el relleno porque es la mejor materia donde el maestro nos dejaba jugar, ¿no? Pero realmente todo tiene una razón de ser y en el preescolar por supuesto que tiene una razón de ser. De hecho le ponía el ejemplo. Digo, hay niños que son pequeños y cuando quieren comenzar a gatear, el papá los levanta, no los deja gatear. ¿Por qué? Porque se van a ensuciar, porque, porque se pueden golpear, porque está enfermo y no vaya a ser que con la tierrita se vaya a enfermar más y no sé qué tanto. Entonces jamás le permitieron al niño gatear. Y de repente dices, ay, mi hijo, qué listo es. Ni siquiera gateó y ya tiene tantos meses y ya camina. Dices, wow, ¿no? El papá y la mamá lo conciben como un niño muy listo. Pero después caminan chueco, después se tropiezan a cada ratito, después no pueden hacer bien sus letras. ¿Por qué? Porque eso es parte de la maduración, ¿no? El hecho de que él gatee, eso es coordinación y la coordinación va de la mano con el desarrollo cognitivo. Entonces, a veces nosotros como papás nos fregamos a los pobres niños también y creemos que el maestro de deportes es relleno y nosotros como papás sí somos los que sabemos, pero al final de cuentas, mira, los estamos afectando de una manera muy, a veces hasta muy grave, ¿no? ¿Cómo la ves, Silvia? ¿Y qué puedo Pues decir de los... a veces no cooperan, yo creo. Sí, a veces no se coopera definitivamente. No, un sobrino, pues está chiquito, tiene más del año ya, también se tardó en gatear y decía, no, es que no va a gatear, va a caminar. No le digo, primero tiene que gatear. Sí se tardó el niño más de lo normal en gatear, pero ya gateó primero y yo me acuerdo porque lo dejaban aquí en la casa mucho, cada fin de semana. Y yo lo ponía boca abajo para que gateara. Y apenas se movía, digo, pero tiene que gatear en algún momento, porque sí me acuerdo que todo eso pues lo vi aquí mismo en las materias que me dieron de desarrollo motriz y todo eso. Y yo decía, vaya, los meses que tiene el niño ya tiene que gatear. ¿Sí? Entonces ya por eso estaba queriendo que el niño gateara. Pero ya ahorita camina muy bien y todo. Ya gateó y ya caminó. Ya caminó. Exacto, ¿no? Cumplió el proceso, gatear y después caminar. Y a veces los papás se lo brincan el proceso, ¿no? No quieren que gateen, ya quieren que caminen. Y entonces ahí en el futuro es donde se ven ya pues, los resultados de no haberlo dejado gatear, ¿no? Y bueno, eso es parte de la problemática que se suele vivir con respecto a la educación física. Pero fíjate que, bueno, no podemos hacer mucho con los papás, ¿no? Porque así han crecido y así es cultural, ¿no? Así se ha ido pasando de generación en generación. Pero creo que estamos en buen tiempo de poder cambiar la cuestión, pues vaya, ¿no? La cuestión importante pues de la cultura física y del deporte, por supuesto. Eso me lleva a que podamos entonces ahondar un poquito en el artículo que nos decía o que nos hablaba de la ética y la filosofía. Entonces, en ese artículo me llama mucho la atención, dice que el maestro puede ser un orientador del educando, pero no solamente él, porque el maestro de educación física, como es una persona, es un profesional que puede transmitir valores, pero también puede transmitir conocimiento, ¿no? Esos valores y esos conocimientos pueden ser, promotores de una buena vida, una vida integral para los alumnos, pero también para orientar a los padres de familia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿cuántos padres en estos tiempos trabajan y se ocupan muy poco tiempo de sus hijos? ¿Por qué?
porque dicen, si no trabajamos, no le compramos lo que él quiere, ¿no? El PlayStation, la bicicleta, no pagamos la colegiatura, no pagamos la ropa, no pagamos el carro, no, o sea, qué sé yo. Y normalmente o muchos padres, los dos, terminan trabajando para darle lo mejor al hijo. Entonces, pues sí, están ausentes gran parte del día y el chico, pues dice, ¿qué hago? Entonces, mamá y papá no quieren que anden en la calle porque se exponen, cada vez es más peligroso la ciudad, nadie lo ve y vigilar, mejor que se quede en la casa y por ende, para que no tenga pretexto y esté tranquilito en la casa, los papás le compran un buen celular, le compran videojuegos, le compran una buena tele, le llenan el refrigerador de comida, le dan dinero, qué sé yo, para que el niño esté ahí, ¿no? El chico esté bien ahí. Y eso cambia los hábitos, normalmente los hábitos alimenticios de los niños. ¿Por qué? Porque mientras llega la mamá para la comida, pues él ya comió, ¿no? Desde la escuela ya comió sabritas, chamoy, triple ración de sabritas, ya abrió el refrigerador y vio no sé, una salchicha y ya la salchicha le echó chile, chamoy y se lo comió y había una coca de 2 litros y de vaso en vaso se la tomó. Entonces, al final de cuentas, es parte lo vemos ahorita, ¿no? Que todos estamos, entre comillas, encerrados, pues nada más estamos pensando en comer, ¿no? Pues igual, los niños que están en casa mientras sus papás están trabajando, pues ellos están literalmente pensando en qué comer y en los videojuegos o en el celular. Por lo tanto, se vuelve una vida sedentaria, ¿estás de acuerdo, no? Muchos de los niños en estos tiempos se han convertido en chicos sedentarios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 67 o 69% más o menos, de hecho lo acabo de leer ayer ese artículo, la Organización Mundial de la Salud dice que niños mayores de 6 años hasta la adolescencia, o sea, de los 6 a los 14 años aproximadamente, el 67% son chicos que tienen problemas de obesidad, mientras que un 12% más son chicos que tienen sobrepeso, o sea, que están como a 2, 3 kilitos de ser obesos, pero al final de cuentas, pues es un amplio porcentaje. ¿A qué se le atribuye? A muchos factores, pero uno de los factores que más son concluyentes en ese sentido es el sedentarismo. Entonces, el maestro de educación física, al final de cuentas, también es un profesional de la activación física, es un profesional también de la salud. Si bien es cierto, no es el nutriólogo ni es el pediatra, pero tiene conocimientos, ¿no? Entonces, ahí es donde también entra su responsabilidad ética profesional de decir, tengo alumnos que yo ya los pesé, yo ya los medí y tengo tantos alumnos con obesidad. Es como decir, casi el maestro de educación física también es ¿cómo se le llama? Es como epidemiólogo, ¿no? Ya hizo todas unas cifras, todo un programa en donde dice, tengo tantos alumnos con obesidad, por lo tanto, si de 35 alumnos, 20 tienen problemas de obesidad, imagínate, ¿no? Son niños que tienen un alto porcentaje de que van a crecer siendo obesos. Cuando creces siendo obeso, aumentan tus probabilidades de enfermedades, ¿no? Propias de la obesidad, como diabetes, como hipertensión arterial, como arteriosclerosis, o sea, qué sé yo, tantas enfermedades que se relacionan con la obesidad. Entonces, ahí es donde radica la importancia del maestro de educación física, porque si bien es cierto, es el maestro de educación física, pero también, o sea, también tiene conocimientos de la importancia del cuidado físico de cada individuo. Y ahí es donde radica la ética profesional de poder compartir sus conocimientos con el alumno, pero también con los padres de familia, o sea, establecer ese vínculo maestro-padres de familia. ¿Te ha tocado hacer prácticas, Silvia, en escuelas? ¿Dónde? ¿Te ha tocado hacer prácticas en primarias? No, ¿No? Ok. primaria. ¿Pero alguna secundaria o algo así? No, pero en donde me tocó, pues es una asociación civil, pero es como una escuela, pero del pentatlón. Pues ahí había niños, Ajá. pero casi no me tocaba interactuar con los padres. Ok, muy bien. Niños Bueno, nada más. Pero pues están
instruidos, educados de otra manera, porque es militarizado, entonces no había tanto problema para que obedecieran, digamos que ya estaban ellos hechos. Ya estaban bien entrenados, ¿no? Pero aún así, de todas maneras, sí se distraen, pues son niños. Sí, claro, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora con todo esto, Silvia, ¿qué relación podría tener la educación física con la filosofía? ¿Qué crees que tenga? ¿Qué relación pueda tener? Con la filosofía. Uh-huh. Pues ahí mencionaba algo que la filosofía estaba relacionada con el conocimiento, algo así, me acuerdo. Claro. Sí, es que la filosofía está relacionada con el conocimiento, ¿no? Con el entender el porqué de las cosas. Específicamente, de hecho, es como la base de la ciencia. En pocas palabras, la ciencia tiene una base que es la filosofía. Si no hubiera existido la filosofía, quizás ahorita no habláramos de ciencia. Pero, por lo tanto, la filosofía está relacionada con la visión que tiene el individuo sobre sí mismo. O sea, si vemos la parte filosófica de la visión que tiene el individuo sobre sí mismo, el maestro de educación física puede contribuir a que el alumno tenga una visión, ¿no? Una visión fortalecida de cada alumno sobre sí mismo. O sea, por ejemplo, su autoestima bien estructurada, una personalidad bien estructurada. El maestro de educación física puede aportar realmente a ese autoconcepto, a esa seguridad que yo como alumno puedo adquirir gracias a cátedras o al apoyo que da el maestro de educación física. Pero también a la cuestión de la parte de la cultura social. Y si hay alguien en la escuela que es el maestro más querido del mundo mundial, es el maestro de educación física, definitivamente. Al maestro que más quieren en la escuela, perdón, es el maestro de educación física, ¿no? Al que más odian es matemáticas, normalmente. Y bueno, Sí. Porque de cierta manera las características de la materia pues se permite que haya ese vínculo, esa interacción. Entonces, el maestro de educación física también puede contribuir, por ejemplo, a una cultura de bienestar. La cultura del bienestar va a ser preocuparme por mí mismo, pero también preocuparme por mis semejantes, ¿no? Por mis amigos, por mis compañeros, por mi sociedad. Y el maestro contribuye. Hay campañas en que perfectamente embona el maestro de educación física, por ejemplo, la de actividad física, la de ecología incluso, donde contribuyes a sociedad, ¿no? No nada más es corre, también es contribuye a la sociedad. Entonces, por eso la filosofía también es parte importante de la educación física, porque te enseña a tener una visión clara de ti mismo y a conformar una visión clara de tu alumno, pero también una cultura de la cooperación en la sociedad. Entonces, la filosofía es parte esencial de la educación física. Y la ética, pues no se diga, porque la ética es lo que nos mueve a funcionar en sociedad. Un maestro que convive con sus alumnos bajo los más altos principios o estándares de la ética, pues va a contribuir de manera notable a que esos alumnos seguramente sean maestros de bien. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria, que es lo que te decía, el maestro que más queríamos era el de educación física, ¿no? Era el más chido, el más odiábamos de física o el de matemáticas o el de química. Pero educación física era lo mejor, pero el maestro podía contribuir ¿a qué? Al respeto, a la buena convivencia y a contribuir a nuestra sociedad. Por ende, educación física es importante para la escuela en el mundo y no se diga para la escuela mexicana. Tristemente, la cultura social nos lleva a no valorar a la educación física, pero realmente la educación física es parte crucial en el desarrollo del alumno, ¿no? De hecho, hasta podríamos decir, o yo debería como psicólogo decir, que en una primera infancia es más importante la materia de educación física que las de matemáticas, las de español, definitivamente. Educación física va a llevar a esa madurez cognitiva que todo alumno necesita para poder aprender. Y matemáticas, tú ya tienes que tener las bases. Entonces, ¿qué es más importante en la primera infancia? Definitivamente, como asignaturas, educación física, ¿no? Entonces, el que diga que
que educación física es un relleno, no sabe lo que habla y no sabe de educación y no sabe del desarrollo humano definitivamente. ¿O qué piensas tú, Sí. Silvia? ¿Piensas diferente a mí? ¿Mande? ¿Piensas diferente a mí o No, estás de acuerdo con lo que te digo? sí, estoy de acuerdo. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos Sí. rápido, vamos a acabar rápido. Muy bien. Ok. Bueno. Decíamos que la filosofía y la ética pues son inherentes a la educación física. Eso nos lleva también, Silvia, a que toquemos el punto de la educación inclusiva. ¿Sabes qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva. Correcto. Mm, pues se refiere a pues sí, incluir a todos los niños que tienen alguna discapacidad o algo así. Correcto, definitivamente. De hecho, lo vamos a ver más adelante, como unos 3 temas más adelante, pero esto nos da pauta a eso, ¿no? La educación inclusiva o la inclusión educativa está implícito en la filosofía, por supuesto que en la ética, a través de la educación física. O sea, el maestro experto en educación física es un experto en incluir a sus alumnos, porque, ojo, tienes mucha razón, la inclusión educativa es hacer que compartan espacios, que tengan las mismas oportunidades de vida, un niño, entre comillas, normal, ¿sí? Entrecomillado normal, con un niño que tendría alguna discapacidad, ¿no? Pero también, ojo, sí es cierto, los niños que tienen alguna discapacidad, pero también nos podemos encontrar en el salón niños que necesitan ser incluidos, o sea, que tienen que gozar de la inclusión. Ejemplo, aquellos niños, por ejemplo, que vienen o que son de otra religión. No sé si te pasó a ti en la primaria, has visto que cuando hacíamos honores, pues cantábamos el himno, ¿no? Saludábamos a la bandera. Pero, por ejemplo, había niños que son testigos o que eran testigos de Jehová y ellos no saludaban a la bandera, no hacían honores. Y muchos maestros los regañaban, los castigaban porque decían que era una falta de respeto no saludar a la bandera, ¿no? Y eran así como que señalados por el maestro de que el niño que no saluda a la bandera, el niño irrespetuoso. Cuando decimos, pues, espérate, a lo mejor de niños sí podríamos decir, ay, qué mala onda, no saluda a la bandera. Pero en estos tiempos, con la igualdad, con los derechos humanos, sabemos que pues si no quieren saludar a la bandera porque tienen otra religión, otro pensamiento diferente, no pasa nada. Entonces, los segregamos, los excluíamos como maestros en lugar de incluirlos, ¿no? Entonces, eran segregados, eran excluidos. Pero, por ejemplo, también de seguro te has topado con chicos o niños que tenían que venían, por ejemplo, de alguna otra ciudad o de otro, o incluso de otro país con otras culturas, otras, tradiciones diferentes y que eran vistos así como que, ¿viste cómo se peina? ¿Viste cómo se arregla? ¿Viste cómo habla? ¿No? ¿De dónde eres? No, pues eres de México. Ah, eres chilango. ¿De dónde eres? De Estados Unidos. Ah, eres gringo. ¿No? Y de repente eran señalados, eran etiquetados. Entonces el maestro de educación física tiene una gran oportunidad ética y profesional de incluir. O sea, no todo es educación especial o discapacidad. También es personas, niños con otra cultura, con otra ideología, con otro pensamiento, con otras formas de vida. A lo mejor hay niños, o en este caso es más normal en la adolescencia, que tienen otras inquietudes o otros intereses por gustos, por otro tipo de cosas, y de repente son señalados, ¿no? Por el maestro, por el grupo. Entonces el maestro pues debería de respetar la diversidad de pensamientos, la diversidad de intereses, la diversidad pues, de vida que cada quien lleva, porque en sí, esta frase a mí me gusta mucho cuando hablamos de la inclusión, que la diversidad no es un problema, al contrario, la diversidad hace rica
la convivencia entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque aprendemos de los demás, porque conocemos de los demás, los intereses de otras personas nos vienen a enriquecer en lugar de empobrecer, y a veces es visto como que los intereses diferentes empobrecen a la sociedad, y no es cierto, deberían, nos enriquecen en específico. Bueno, Silvia, ¿aquí hay alguna duda? No. ¿Segura? ¿Segura, segura? Sí, sí. Ok, bueno, Silvia, para esta semana está pendiente, perdón, la actividad donde ven una película. ¿No la has visto aún? No la he visto, ya la vi. Okay. Anteriormente ya la he visto varias veces porque me gusta mucho. Qué bien. Pero la voy a volver a ver para poder contestar, porque pues no me acuerdo muy bien de todo, entonces la voy a volver a ver ya para hacer la tarea. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, próxima semana nos vemos igual, videollamada, y trabajaríamos lo que es la... Mande, ¿el perrito o qué? Se metieron aquí. Entonces, trabajaríamos la próxima semana lo que es la película, y en estos días les voy a ir subiendo las demás actividades para plataforma para que estén al pendiente, ¿vale? Sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, si ya no hay dudas, pues aquí me despido. ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien, profe, gracias. Ok, no, gracias a ti por tomarte el tiempo. Estamos pendientes. Cualquier duda, no, cualquier cosa, tú mándame un mensaje o una llamada y yo estoy ahí al pendiente, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Okay. Sale, no hay de qué. Nos vemos, cuídate mucho. Hasta luego, bye. Bye.